Bien, vamos a dar inicio. Buenas tardes. Yo soy Noel Delgado, Chief of Staff de Runa. Les quiero dar la bienvenida a este webinar donde no nada más hablaremos de la ley outsourcing, pero también de los siguientes pasos. El enfoque de la sesión será responder la pregunta y después de la ley outsourcing, ¿qué hacemos? Antes de arrancar con el panel, les quisiera contar en un minuto sobre nosotros. Runa es la plataforma de nómina y recursos humanos más simple. Nuestra empresa nació en 2018 al graduarse de Y Combinator, la aceleradora de startups más importante del mundo, y donde han salido empresas como Stripe, Dropbox, Reddit y Airbnb. Runa nace porque las nóminas en Latinoamérica se calculan mucho en Excel y los profesionales de recursos humanos pueden pasar una semana calculando la nómina. Hoy, Runa lo puede hacer en 15 minutos y no nada más calcula, también dispersa, o sea, le paga a los empleados, timbra ante el SAT y hace los movimientos ante el IMSS. En el chat pondremos nuestras redes sociales para que nos puedan seguir y aprender más de nosotros. Empezaremos con un poco de contexto y posteriormente nos meteremos en el tema, el después de la ley outsourcing. Según el INEGI, en 2004 había 1.5 millones de empleados tercerizados. Para el 2019, ese número aumentó a 4.5 millones. Es decir, los empleados tercerizados se triplicaron en 15 años. Por el aumento de personas contratadas por medio de outsourcing, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en noviembre del año pasado la iniciativa para eliminar el outsourcing ante la Cámara de Diputados. Posteriormente, el 23 de abril de este año, fue aprobada la petición del presidente y publicada en el Diario Oficial de la Federación. Ese es el contexto de la plática de hoy, en la que nos reunimos no tanto para discutir el pasado ni las razones de la reforma, sino más para ver hacia adelante. ¿Qué implicaciones tiene la reforma y qué cambios debemos tomar como empresas y como individuos? Ahora sí, quisiera presentar al doctor Guillermo Castorena Álvarez, quien será el moderador del evento. Guillermo es socio de Castorena Leiva Sánchez Rucobo Abogados desde 2014 y está a cargo de la asesoría, litigio y consultoría de diversas empresas, así como del área de propiedad intelectual. Inició su carrera profesional en ExxonMobil dentro de la dirección jurídica. Posteriormente laboró para Integraciones Administrativas AC y después en Ramírez Moreno Abogados SC, donde llegó a ser socio. Es miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, AC, y luego fue coordinador de la Comisión Fiscal. Asimismo, ha sido catedrático en diversas instituciones, tanto a nivel licenciatura como maestría. Estudió las maestrías en Derecho Fiscal y en Derecho de Empresa, obteniendo el grado de maestro por la Universidad Panamericana. Cuenta con un doctorado y un postdoctorado, ambos obtenidos con mención honorífica en el Instituto de Desarrollo Jurídico. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias, Noel. Gracias por la presentación y por la oportunidad de estar aquí conversando sobre este tema tan importante y trascendente como es el decreto que se publicó el 23 de abril en el Diario Oficial de la Federación, entre el cual se reforman varias leyes y que en términos vulgares se le conoce como la ley del outsourcing. El día de hoy contamos con la participación de 3 panelistas de lujo que son expertos en la materia y que darán respuesta a diversos cuestionamientos y planteamientos que el empresariado mexicano se hace. Y se trata de una reforma que es muy técnica, que tiene implicaciones laborales, fiscales y penales. Y bueno, pues quién mejor que los panelistas para contestar los cuestionamientos que se le van a hacer. Entonces, sin más preámbulo, primero me permito presentar y leer una breve semblanza curricular de la licenciada Marcela Calderón. Marcela Calderón es socia de Seguridad Social y Salidas Fiscales y Remuneraciones en KPMG en México. Marcela cuenta con 22 años de experiencia en consultoría laboral, seguridad social y litigio. Ha participado en auditorías legales relacionadas con disposiciones laborales y de seguridad social, así como en litigios. Marcela ha asesorado en su contratación de personal y outsourcing en diversos sectores como el financiero, manufacturero, productos de consumo. Ha formado parte de la Comisión de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México, del Comité Laboral y de Seguridad Social de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE, y de la Comisión de Seguridad Social de la Coparmex. Marcela es licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana.
Por otro lado, tenemos al licenciado Luis Monsalvo Álvarez, que es socio y líder de la práctica laboral en Monsalvo Duclos. Luis cuenta con más de 20 años de experiencia en la práctica laboral, apoyando a corporaciones globales respecto al cumplimiento de normatividad. Entre sus clientes se incluyen los líderes mundiales de fabricación y comercialización de productos electrónicos, publicidad, industria del juguete, moda y cosméticos. En el último sexenio y ante la versátil industria energética, se ha consolidado como asesor de grandes proyectos para empresas globales con operaciones en México. Luis es panelista designado por el Secretariado del TEMEC para el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, EXO 23, entre Estados Unidos y México. Durante 2020 participó con diversos poderes judiciales locales en la capacitación de los futuros jueces laborales respecto de los cambios derivados por la reforma laboral. Luis es vicepresidente de la Comisión de Empleo y Productividad de CONCAMIN. Es maestro en Derecho por Columbia University, especialista en Derecho Laboral por la Universidad Panamericana y licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Y cerramos la presentación de nuestros panelistas con broche de oro con el licenciado Antonio Leiva Oscura, maestro de Derecho de la Universidad Panamericana. Antonio es profesor titular de la Universidad Panamericana, en donde imparte las cátedras de Teoría General de Procesos y Derecho Procesal Civil. Tiene más de 20 años de experiencia en litigio administrativo y judicial. Es consejero jurídico de uno de los grupos financieros que cotizan en bolsa y también de un conjunto de empresas y de compañías de biotecnología e industriales. De igual modo, es abogado litigante para diversas empresas en procedimientos contenciosos civiles, mercantiles y de concursos mercantiles. Además, es miembro activo del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, ICAM. Es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, con especialidad en instituciones de Derecho Procesal en esa misma universidad. Pues muy bien, bienvenidos a todos y vamos a dar inicio a las preguntas. Vamos a empezar con una pregunta dirigida para Marcela. Es una pregunta introductoria, antes de irnos a detalle. La reforma laboral fue publicada en el Diario Oficial el pasado 23 de abril. ¿Qué permite y qué prohíbe la reforma? Y si nos pudieras dar algunos ejemplos, Marcela. Claro que sí, gracias, muy buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes y tener la oportunidad de platicar y de conversar con este panel tan interesante. Pues esta reforma no es nuevo el tema de la subcontratación, sin embargo, se establecen nuevos lineamientos en otro sexenio con otros nuevos lineamientos para subcontratación, en donde partimos primeramente servicios de subcontratación de personal definitivamente se prohíben. Aquellos empresas en donde teníamos las mismas posiciones pero con distintos patrones, pues obviamente, y distintas prestaciones, pues obviamente estas empresas con las cuales teníamos esta relación contractual como intermediarios, pues ya no necesariamente, ya no está prohibida esa posibilidad. Y por otro lado, se permite el servicio especializado. Y este servicio especializado tiene características muy concretas, que aquí vamos a hacer una balanza entre lo que establece la ley e inclusive de lo que hablan las reglas que se emitieron para estos efectos. Podríamos decir que, bueno, se caracteriza porque hay esta disposición eventualmente personal y obviamente que el servicio que se está recibiendo de este personal que está involucrado, que sus funciones están involucradas con nuestro proceso productivo, este personal, pues obviamente tiene que ser de la empresa civil el servicio. Y también esto es, puede ser es el ingreso. Perdón, Marcela, se está cortando. Una mayor hora. Digamos, ahí mejorar la señal. Bueno, yo creo que ahorita que se conecte Marcela, retomamos la respuesta que nos estaba dando.
Y si quieren pasamos a la segunda pregunta en lo que se arregla este tema, ¿no? La pregunta sería para Luis. Hablemos de tiempos, ¿no? Esta reforma, ¿cuándo entra o cuándo entró en vigor? ¿Qué cambios se tienen que hacer en las empresas para entonces? Muy bien. Gracias a la convocatoria de Runa y gracias Marcela y Antonio y Guillermo por este espacio. Qué gusto compartir con ustedes. La reforma claramente ya entró en vigor. La reforma se publicó el 23 de abril y entonces entra en vigor el 24 de abril de este año. Nada más que hay diferentes momentos para diferentes aspectos o materias de la reforma después de ese 23 de abril. Lo más importante, bueno, por supuesto hablo yo porque esa es la práctica a la que me dedico, pero el fiscalista y los fiscalistas dirán otra cosa y la gente de seguridad social dirá otra cosa. Pero tenemos que entender que esto en el fondo y tiene que ver con la primera de las leyes que está enunciadas en el decreto, es el cambio laboral a la Ley Federal del Trabajo. Y eso fue una prohibición tajante que se estuvo anunciando años, que claramente desde el año pasado con la iniciativa de reforma del senador representante de los mineros, Napoleón Gómez Urrutia, teníamos ya la posibilidad o la expectativa de que esto pudiera cambiar, pero como no había ocurrido, no se había materializado nunca, ¿no? En 2012 fue cuando se reguló, muchos cambios, muchas iniciativas y realmente no se movía. La verdad es que yo creo que nos pasó un poco como Pedro y el Lobo, ¿eh? Y entonces si tú hablas con los funcionarios hoy en día y les dices, oye, pues es que no tengo tiempo, es ahorita, ya es mañana. El 1 de agosto está a la vuelta de la esquina, para no decirte el 24 de julio, más algunas otras cuestiones. Te dicen, pero si el presidente lo dijo muy claramente en diciembre, si no me equivoco fue el 9, ¿no? Cuando lo anunció en la conferencia matutina con toda la planilla mayor de los involucrados y estaba evidentemente la secretaria del Trabajo y estaba evidentemente la titular del SAT y estaba el titular del DIMSS, más los operadores como de la Procuraduría Fiscal Romero. Y pues sí, claro, en el gobierno actual esto ya estaba anunciado y además dijeron, bueno, va a haber un acuerdo, se acuerda con el sector empresarial, perdón, fue en noviembre el primer anuncio, y en diciembre salió el sector empresarial diciendo, conseguimos un poco más de plazo porque la amenaza era que entraba, o la realidad era que entraba el 1 de enero de este año. Y se consiguió, salió en diciembre, váyanse todos un poco más de vacaciones, en 2 meses vamos a ver, y los 2 meses se hicieron 3 porque no la presentó como iniciativa preferente, y entonces por eso te digo que nos pasó un poco como Pedro y el Lobo. Y entonces cuando presentan la iniciativa y dicen, ya, se acabó, a partir del día siguiente no hay subcontratación laboral, pues desde el punto de vista de la actual administración nos dieron mucho tiempo. La realidad es que entiendo que los que estamos aquí, si no el público, pero los abogados a veces un poco necesitamos el papel, porque moverse con las expectativas de las autoridades es un tema muy riesgoso, porque habíamos tenido expectativas de movimientos durante muchos años. Y hasta que no lo tuvimos, no te podemos decir, ya, claro, lo platicamos y estuvimos en todos los webinars que tú quieras decir, pero no era una cuestión obligatoria. Pero en resumen, el 24 de abril, al día siguiente, ya era obligatorio. Y si tú del 24 en adelante, tú haces subcontratación laboral, eso ya estaba prohibido y podría ser acreedor a una multa, por ejemplo. Y te digo multa porque eso es la consecuencia del incumplimiento laboral. Por supuesto, y ahí nos puntualizarán más seguramente Marcela y Antonio, pero el primer artículo transitorio de este decreto, lo que te decía es, no te preocupes tanto, el aspecto fiscal entra el 1 de agosto. Y entonces el sector empresarial organizado, encabezado por el CCE, pues que fue la parte que más empujó, dijo, bueno, nosotros que tenemos tanto interés en la acreditación del IVA y tanto interés en la deducibilidad del impuesto sobre la renta, pues evidentemente no tenemos un impacto con una cuestión laboral porque lo que más nos importa es el tema fiscal. Y además las autoridades laborales dijeron, no se preocupen, no vamos a hacer inspecciones hasta el 1 de agosto para empatarnos con las consecuencias fiscales. Pero fíjate qué interesante que, y a ver, esto lo comparto por lo que se ha discutido en diferentes cámaras, asociaciones patronales, sindicatos patronales y demás, en los más representativos del país,
nadie ha levantado la mano diciendo, a mí ya me vinieron a hacer una inspección específicamente de subcontratación. Pero sí te han hecho, y sí hay por ahí, inspecciones de condiciones generales de trabajo, donde te preguntan, quiero ver tus contratos, quiero ver si pagas el aguinaldo, si cumples horas extras y demás, donde sí viene ya el diálogo de lo que te van a preguntar. Y muy claramente dice, ¿quién es el patrón? Están puestos a disposición, ¿no? El centro de trabajo aplica, ¿a quién le corresponde? Entonces, es claro que eso va a ser en un futuro. Y además lo que comentábamos hace un rato, las multas y las sanciones en materia laboral se fueron de 50 a 5,000 veces la unidad de medida de actualización, 23,440,000 pesos, a 180,000, 4.5 millones de pesos. Entonces, si el gobierno te está diciendo, te voy a multar con 4.5 millones de pesos, pero además el artículo 992 de la Ley Federal del Trabajo te permite interpretar que cuando en un acto se afecten a varios trabajadores, la autoridad tiene la discrecionalidad para decir multa por cada uno, ponle que no te van a poner la de 4.5, la más chiquita, la de 180,000 pesos. Sumemos. Es un tema. Y lo que te dice es, lo voy a utilizar, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones que hay que revisar en cuanto a los tiempos, y aquí les podríamos compartir que por ahí, evidentemente, hay que tener cuidado de todo lo que se firma y todo lo que se hace. Vienen otros lapsos después de entrada en vigor. Ahorita en julio se cumplen específicamente el 21 de julio, los 90 días para que se transfiera al personal de una empresa a otra a través de la sustitución patronal, que, ojo, es una de las formas de mover a los trabajadores, no es la única. El gobierno, por supuesto, está poniendo eso en bandeja y te está diciendo, si tú quieres aprovechar esa figura jurídica y quieres que surta todos sus efectos, apúrate, porque si lo haces en este lapso, no te voy a exigir que transfieras activos, porque eso fue una reforma de la ley. Entonces, ahorita la gente está en los últimos días para hacer la sustitución patronal. Y, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo, a través de la Junta Federal, para los convenios colectivos que se tienen que sustituir, sacó un formato muy amablemente para los usuarios mexicanos. Pero si tú les vienes ese formato, dice, este patrón sustituye a este viejo patrón y el sindicato está de acuerdo y todos somos felices. Pero en los antecedentes dice, las partes reconocen que estuvieron en un régimen de subcontratación laboral. Y hoy un cliente que no nos buscó por no sé por qué, pero me dijo, mira lo que orgulloso estoy, vine y ya lo expuse. Le dije, déjame verlo. Y traía la declaración. Lo que te quiero decir es que si tú del 24 de abril al día de hoy reconoces en un documento público que estuviste en subcontratación laboral, estuviste en ilegalidad. Y la autoridad puede decir, a ver, pásenme todos esos registros de los contratos de sustitución patronal de la Junta Federal. Inspecciones, señores. Es un tema tan complejo, implica tantas cosas, que evidentemente no se puede tomar a la ligera. En los temas, el último te diría que el 1 de agosto entran los aspectos fiscales de no producir efectos, y a partir de ese momento, si tú pagas una factura por subcontratación laboral o la recibes, evidentemente podrías no nada más tener los efectos fiscales, sino también temas penales. Entonces, si quieres, por ahí lo dejará una parte para la entrada en vigor de las empresas especializadas, pero con mucho gusto lo podemos platicar después. Muchas gracias, Luis. Marcela, no sé si quieras concluir tu pregunta, se nos cortó. Pues, la pregunta era si había algunos ejemplos y qué permite y qué prohíbe la reforma, ¿no? Muy breve. Estás en mute. Sí, una disculpa. Pues sí, básicamente yo creo que es hacer una síntesis de lo que nos explicó Luis. Definitivamente esta subcontratación de personal, esto es esta asignación, porque aparte tenemos una gran discusión de qué es disposición o qué no es disposición de personal en función de lo que establece la ley, en lo cual no es muy clara, si el servicio especializado es o no con disposición de personal. Ahí las reglas son las que, bueno, hablan de que en un momento dado se debe de solicitar el registro a aquellas empresas que haya
disposición de personal. Y pues obviamente estamos en líneas grises en cuanto a qué tipo de servicios sí serían o no. El primer elemento, y aquí ahora sí que es materia de interpretación y a lo mejor pongo como dentro de la agenda para este panel es, bueno, al final tenemos que tener un criterio para determinar qué sí es o qué no es servicio, qué es disposición de personal. Como nosotros lo hemos visto, es qué tanto está involucrado con el proceso productivo, ¿no? En el ejercicio de las funciones de estos empleados están vinculados con tu proceso productivo o no. En la medida en la que estén involucrados con tu proceso productivo o de servicios, obviamente ahí tengan esta supervisión, pues entonces ahí tenemos que levantar la alerta y decir, este es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque son justamente aquellas actividades que tienen que ver con tu actividad económica preponderante. Y ahí tenemos un sinnúmero de casos. Podemos empezar desde el punto de vista, por ejemplo, los promotores, los que vemos en el súper cada domingo y que están, o fin de semana y que están promoviendo diversos productos, como puede ser en un banco promoviendo tarjetas de crédito. Y en función de ello, ¿qué tanto llega a ser parte o no de mi proceso productivo? Porque obviamente estoy hablando de la colocación de un producto que puede ser desde una gelatina, como puede ser una tarjeta de crédito, y que obviamente pues tiene ahí su trasfondo, porque si hay personal, este personal puede estar bajo la supervisión de quien recibe el servicio y pues que obviamente sí puede vincularse con la actividad económica. Y es ahí, es un ejemplo muy cotidiano, como también podríamos hablar de un almacén, y si en un almacén dentro de una empresa de manufactura o una empresa distribuidora pudiera tener un contexto diferente y en función de ello determinar si es o no servicio especializado porque está vinculado con la operación de nuestro cliente, ¿no? Entonces, o bueno, del patrón, del contratante. Entonces, en función de ello es como vamos justamente estableciendo este criterio de cuándo hay o no disposición de personal, y trato de manera simplificada pues dar algunos ejemplos o de estas líneas grises que hemos encontrado en este análisis, y sobre todo por las repercusiones que puede tener, no exclusivamente vinculadas con la parte laboral, que ya nos explicó Luis en la parte administrativa, sino también en la parte fiscal, ¿no? El gran riesgo que el 1 de agosto estos servicios de promotoría pueden ser válidamente determinados como no deducibles o como no acreditables en la medida en la que el servicio se haya prestado a partir del 1 de agosto, ¿no? Y esto es, y ya continuamos con la conversación porque por ahí también falta Antonio. Claro. Muchas gracias, Marcelo. Toño, digo, ya salió un poquito del tema de las penalizaciones. La pregunta en concreto es, ¿qué penalizaciones podrán tener las empresas por el cumplimiento de esta nueva ley, ¿no? Ya había dicho Luis algo al respecto, no sé si puedes ampliar un poquito. Bueno, primero que nada, a todos un honor estar compartiendo este panel con ustedes, Marcela, Luis, Guillermo, gracias por la introducción, a la gente Aruna por la invitación, de verdad muy interesante. De hecho, desde ahora ya se han escuchado varios puntos interesantes que han dicho los panelistas al respecto, colegas. Y bueno, y tocando ya en específico la pregunta que me realizas, Guillermo, quería comentar, ya algo Luis comentó al respecto, inclusive cómo variaron de las multas anteriores a cómo es ahora. Pero estas penalizaciones por incumplimiento a la nueva ley, que inclusive muchas ya están en incumplimiento desde que entró en vigor, por lo que estaban comentando, lo voy a dividir desde dos puntos de vista. El primero es esta famosa sanción que viene derivada por la subcontratación, por la prohibición que tenemos, ¿no? Derivado de los artículos, las reformas a los 12, 13, 14 y 15 de la Ley Federal del Trabajo. Pues desde luego está todo estipulado en UMAS, estas unidades de medidas de actualización conocidísimas como UMAS, en las cuales varía de 2,000 a 50,000 UMAS. Claro, por realizar estos servicios que están prohibidos, la subcontratación ya está prohibida, eso es lo que hay que recalcar. En materia laboral quedó totalmente prohibida la subcontratación. Más adelante le explicaremos que en realidad es el tema de contratación de servicios especializados. Pero bueno, la UMA, hoy sabemos que por lo menos la UMA está en alrededor de 89 pesos. Entonces estamos hablando de multas, una sanción, al final de cuentas, esta administrativa, que va pues desde los aproximadamente, ¿no? Sin hacer el cálculo exacto, entre 180,000 pesos a 4.5 millones de pesos, más o menos, ¿no? Un poquito de números más, números menos. Pero esto es únicamente una primera sanción por violar, por ir en contra de estas normas, ¿no? Por la violación a estos artículos 12, 13, 14 y 15 de la Ley Federal del Trabajo que prohíbe la subcontratación.
Sin embargo, también no debemos de perder de vista la sanción, que mucha gente la identifica como una sanción fiscal, pero en realidad se transforma en una sanción penal. Y esta sanción penal, pues desde luego, también el Código Fiscal de la Federación nos está mencionando que equipara la subcontratación personal como un delito de defraudación fiscal. Entonces estamos hablando ya de cuestiones penales fiscales, ¿no? Y aquí, desde luego, pues viene una reforma, ¿no? En el artículo 108 del Código Fiscal que nos dice, bueno, ¿quién comete el delito de defraudación fiscal? Y desde luego, hay ciertos tipos que tiene la ley, ¿no? Cometiendo con engaños, errores, en fin, utilice el pago de alguna contribución, tenga un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal. O sea, estamos hablando de una defraudación fiscal, pero hablando en específico del tema que nos atañe, es que nos dice la fracción I, ¿no? Bueno, utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados. Ojo la palabra, ya Marcela hablaba un poco del tema de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, que describe el artículo 15D, ¿no? O realizar la subcontratación de personal a que se refieren los párrafos de este artículo. Es decir, aquí estamos hablando también de un delito. Estamos hablando del delito de defraudación fiscal. Entonces, no solamente nos estamos enfrentando ante esta sanción administrativa que se traduce en estos UMAS, que puede variar, ¿no? De estos 2,000 a 50,000, sino que también podemos enfrentarnos a una problemática de carácter penal fiscal. Estamos hablando de esta defraudación fiscal y hoy por hoy, entonces, más adelante quizás ahondarán mis compañeros panelistas o tratamos el tema, pero la reforma está pensada laboralmente, fiscalmente. Entonces, aquí esta cuestión es sobre lo que vamos a ir comentando o habrá la oportunidad, pero pues estas son las sanciones que conlleva en específico este incumplimiento a las nuevas reformas que se han publicado. Muchas gracias, Toño. La siguiente pregunta es para Marcela. Marcel, en KPMG sabemos que tienes clientes de muchos tamaños, pero pues, los clientes más grandes, ¿no? Las compañías importantes del país. Desde tu punto de vista, ¿cómo ha sido esa aceptación a la reforma con el sector privado? ¿Y qué es lo que están priorizando tus clientes? Si estamos hablando de sanciones penales, de sanciones de 4,5 millones de pesos y con aspectos fiscales, obviamente la reforma no ha sido recibida con los mejores ojos y sobre todo cuando hay tanta indefinición de varios conceptos, ¿no? Como yo les hablaba, ¿qué es y qué no es servicio especializado? ¿Puedo mantener a mis empleados o no? ¿Qué tipo de empleados? ¿Qué tipo de procesos? Entonces realmente hay una gran incertidumbre y aún y cuando le concedo la razón a Luis y que los 6 meses hayan sido suficientes en un momento dado, o bueno, que considere suficientes, determinar quién se queda, quién se va, no necesariamente es una de las prioridades. ¿Qué es hoy principalmente donde se está enfocando, más allá de tener una planeación corporativa, está mucho más dirigido a este movimiento de empleados, ¿no? Hago una sustitución patronal o no, que fue uno de los impactos importantes, hago este movimiento de activos o no, pero también tenemos otro tema que es crítico, sobre todo por los costos que puede tener si no nos aplicamos a este régimen específico. Para efectos de seguro social, el cambiar personal y que implique una actividad de mayor exposición a un riesgo, obviamente nos lleva a que conforme a la ley, pues obviamente nuestra forma de pago de cuotas al seguro social, pues son a través de lo que le conocemos la prima media. Esto puede ser el régimen de riesgo de trabajo es tú pagas conforme al riesgo que tiene la actividad o al que están expuestos tus empleados. Sin embargo, yo te castigo o te premio en la medida que tengas pocos riesgos, pagas menos, en la que tengas más, pagas más, ¿no? Más, es muy lógico. Y cuando haces este cambio de una empresa a otra, la regla es te vas independientemente de que hayas tenido este premio, en el que hayas bajado tu siniestralidad, en donde pagues una tasa que estamos hablando de 1.5 y que la media sea un 7.5, pues estamos
no, estamos ahora sí que pagando cuotas al Seguro Social 7 veces lo que veníamos pagando. Entonces, obviamente, con estas reglas se establece un régimen específico en esta propuesta en la cual las empresas o pueden llevarse con este movimiento de sustitución patronal, pues esa prima y obviamente las contribuciones que pagan continúan dentro del mismo costo. Si esto no se realiza antes del 22 de julio, perdón, se realiza después del 22 de julio, nos aplicará esta regla que puede duplicar, cuatriplicar o inclusive pagar 7 veces lo que veníamos pagando de cuotas. Entonces, estos costos, pues obviamente son las implicaciones en el inmediato plazo que las empresas hoy están tomando en cuenta para en un primer momento mover a sus empleados a las empresas que eventualmente deban estar contratados para no estar bajo esta figura y obviamente contener estos costos en materia particularmente seguridad social. Y como un segundo punto es el registro. El registro, si bien sabemos, la Secretaría del Trabajo nos dio hasta el 21, 22 de agosto, la consecuencia fiscal es a partir del 1 de agosto. Entonces, pues aquí el gran tema es cuándo presento mi solicitud. El mes pasado yo les decía, bueno, tiene que ser el 28 de junio, porque si quiero esperar mis 20 días para que me contesten y 5 para recordarles que por favor me contesten y llegar con mi registro el 1 de agosto, pues es cuando lo debemos de hacer. Sin embargo, hay tantos requisitos que no necesariamente hemos escuchado las cifras de la autoridad, en las cuales, pues obviamente no ha habido los registros que se esperaban por todas las empresas. Entonces, lo más importante aquí, y al menos que estamos poniendo sobre la mesa es, al menos pide tu registro antes del 1 de agosto, cumple con los requerimientos para que eventualmente podamos contener el riesgo fiscal que tenemos a partir del 1 de agosto de que sea no deducible o no acreditable, porque no tenemos el registro. Desafortunadamente, y esto es lo que está, digamos, sobre la mesa, es que las disposiciones fiscales no establecieron una transición. ¿Qué pasa si no tengo el registro? Es definitivo. Si el 1 de agosto no tienes este registro, entonces de tu proveedor será no deducible o no acreditable, ¿no? Entonces, me parece que estas son las principales preocupaciones en el corto plazo. Obviamente hay otros aspectos relevantes para un mediano o largo plazo en cuanto a cuál va a ser la estructura corporativa, ¿no? Más amigable. Estos serían en términos generales. Correcto, muchas gracias, Marcela. Vamos a tratar de irnos un poco más rápido para abarcar la mayor cantidad de preguntas que podamos y darle un tiempo a los panelistas para responder también las preguntas que el público pueda hacer. Decimos a todo el público que ahí está el botón en la parte inferior de Question and Answers. Pueden hacer las preguntas ahí, trataremos de darles contestación en esta sesión y las que no se quedarán de tarea y se van a conocer en las redes de Roma. Luis, la que sigue es para ti. Como asesor de grandes corporativos internacionales que vienen a México en busca de capital humano, ¿qué opinan los líderes de estas empresas internacionales de la reforma laboral y qué reacciones ha habido? La verdad es que cuesta mucho trabajo empatar la filosofía de la reforma y en general de la actual administración, lo tenemos que decir muy claramente, con visiones globales. No voy a emitir mi opinión al respecto, pero sí te puedo dejar claro que, por ejemplo, el mundo capitalista occidental, donde una gran parte de, evidentemente, nosotros nos movemos, sobre todo por la convergencia regional y más ahora con el TEMEC, ¿no?, de los temas, por más que esté ahora, como le dice el USTR, orientado a trabajadores, la realidad es que el tema del negocio y de la utilidad sigue siendo un factor muy importante para tomar decisiones de inversión. Pero hay un factor muy importante que se llama headcount, que tiene que ver en las decisiones de dónde se ponen las plantas, dónde se manda la inversión, cuánta gente se contrata. En esencia, la figura quiere decir cuánta gente necesito para generar mi producto o mi servicio. Y una ubicación, una planta, un centro de trabajo, un país, desde el punto de vista de un corporativo internacional, es más eficiente entre menos gente y recursos ocupa para lograr a un resultado. O sea, si tú compites con Brasil y dices, estos producen un coche con
11 personas y tú necesitas 12, te van ganando. Es una visión compleja cuando la tratas de enfrentar con lo que está haciendo el gobierno mexicano. Y la realidad es que no empata. Y entonces ahorita, cuando de repente la figura es reabsorban y reintegren, nos convertimos en un problema o nos compramos un problema que internacionalmente, te lo digo así tal cual, todavía no explota, ¿eh? O sea, todavía los corporativos en su grandísima mayoría de Suiza, de Francia, de Alemania, de España, Estados Unidos, donde me digas, todavía no asimilan al 100% lo que va a implicar. Hace rato Marcela estaba diciendo el tema de la promotoría específicamente desde un punto de vista técnico puede ser defendido como para decir, esto no es la comercialización, esto es publicidad y marketing. Pero la semana pasada hubo una reunión con ANTAD, que son las tiendas departamentales, las grandototas, y las tiendas de autoservicio, las grandototas. Ahora que ya ese gran empleador, grupo outsourcero está un poco fuera de la jugada, pues ya una de ellas, para no decir marcas, es el mayor empleador de México con 190,000 empleados. Bueno, las totalmente importantes para poder entenderlo, pues ahora tuvieron una reunión con la Secretaría y les dijo, oye, es que la promotoría nos puede, definitivamente. Oye, pero si esto es una industria que debe de estar, no sé, contemplando y trabajando con más de 100,000 empleados, pues no se puede. O los absorben las tiendas departamentales o las absorben las marcas que producen los servicios. Y la gente del medio ya no va a estar. Imagínate ahorita de repente decirle a una de estas grandes marcas, y te voy a poner ejemplo electrónicos, y ahí lo digo por marcas nada más, Apple, evidentemente Samsung, Huawei, la que tú me digas, ya no podrían utilizar una empresa para vender en cualquier tienda departamental esos servicios. O los tienen ellos en su estructura, o los tiene la tienda, y la tienda te aseguro que no los va a tener. Y ahí estás hablando de cientos de miles de personas. Ahí, por ejemplo, un pequeño detalle de lo que esta reforma está cambiando, insisto, no te digo si es bueno o es malo, nada más te digo cómo no se empata con una visión internacional, al menos en el corto plazo. Ok, voy a hacer una última pregunta, estaba dirigida a Antonio, y posteriormente pasaremos a ver las preguntas que está haciendo el público. Toño, la reforma es conocida por eliminar el outsourcing, ¿no? Y hablar del tema de la subcontratación, de la contratación especializada o la ejecución de obra especializada. ¿Qué tipos de outsourcing son permitidos? ¿Qué requisitos tienen tanto las empresas como las grandes agencias de selección para llevarlo a cabo? A ver, yo creo que primero tenemos que aclarar un punto como tal. Hoy por hoy no hay tipos de outsourcing, es decir, está prohibida la subcontratación de forma expresa en la ley. Lo que sí hay, y hay que decirlo clarísimo, es lo que permite la ley, el artículo 13 para ser exactos, es la subcontratación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas. Pero a final de cuentas, todos decimos, ¿y qué es eso? O sea, ¿qué podemos decir del servicio especializado? ¿Qué es una obra especializada? Bueno, las propias normas generales que se publicaron no lo definen. Nos lo definen como aquellos que reúnen elementos o factores distintivos de la actividad que desempeña la contratista, que se encuentran sustentados, entre otros, en la capacitación, certificaciones, permisos o licencias que regulan la actividad, equipamiento, tecnología, activos, maquinaria, nivel de riesgo, rango salarial promedio y experiencia, los cuales aportan un valor agregado a la beneficiaria. Es decir, a ver, no, se prohíbe la subcontratación. Eso está clarísimo. E inclusive ya hablamos de las sanciones que tiene por tener la subcontratación o que pueden llegar a tener. Pero en realidad, ¿qué es esto de la contratación? La pregunta específica es, a ver, ¿cuáles son el tipo de outsourcing que se puede llevar a cabo? No, es lo que está permitido es la subcontratación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas. ¿Qué es esto? Bueno, pues este valor agregado. Es decir, tiene muchas cosas. Es distinto, por supuesto, es algo que va más allá de la actividad proponente del que está contratando al personal, de la actividad que inclusive está en tu sujeto social, corporativamente hablando, inclusive. Entonces, que no formen parte, ¿no?, del objeto social ni de la actividad proponente de la beneficiaria, es decir, de quien está recibiendo el servicio de estos trabajadores.
¿no? Siempre que, y eso sí, siempre y cuando este contratista esté registrado en el padrón público a que se refiere la propia ley, ¿no? De hecho, el padrón que estamos hablando para poder prestar estos servicios. Bien, entonces, también esto de qué habla, no solamente estamos hablando de servicios especializados, y hace rato lo estaban comentando. A ver, no está pensado solamente para los subcontratistas, para estos outsourceros, llamémoslo así, sino también esto puede llegar a afectar al propio insourcing, empresas que son un grupo de empresas, un conjunto empresarial, que tienen 5 o 6 empresas distintas. No sé, por ejemplo, tengo logística, aquí tengo almacenamiento, acá tengo transporte aéreo, aquí tengo transporte privado y transporte marítimo, pero soy un grupo empresarial. Entonces, ¿y el empleado a quién le va a prestar? A la holding, al terrestre, al marítimo, y son los mismos empresarios, son el mismo conjunto de empresas. Entonces, la respuesta concreta a lo que me dices es solamente lo que está permitido en la subcontratación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas, entendiéndolo así en ese sentido. Entonces, por poner un ejemplo, si una determinada empresa, para no decir marcas, como decimos, se dedica a la fabricación de muebles, ¿no? Y no podrá subcontratar a quienes lo hacen, pero quizás pueden externar la distribución y venta de los muebles con otras empresas, y así, o la limpieza o la contabilidad de esta empresa, siempre y cuando estos servicios estén registrados ante la Secretaría. Entonces, de aquí es donde viene esta cuestión. Y para ser breve, para que nos dé tiempo para todas las preguntas, no, repito, no hay subcontratación. Solamente está permitido esta contratación de servicios especializados y obras especializadas. Es la respuesta concreta a lo que mencioné. Muy bien, Toño, muchas gracias. Teníamos planeadas más preguntas. Por respeto al tiempo, tanto de los panelistas como del público, vamos a cortarla aquí. Evidentemente, el tema da para mucho más, pero sí queremos que se respondan algunas de las preguntas que ha estado haciendo el público. Entonces, le voy a pasar la palabra a Noel Delgado de Runa para que él indique qué respuestas, qué preguntas van a responder. Gracias. Gracias, Guillermo. Un recordatorio al público. Pueden hacer preguntas en el Q&A con el botón de abajo. Y 2, seguramente no alcancemos a ver todas, entonces pueden votar por las que quieren con el dedo arriba, con el like. Entonces, ahora hay 7 preguntas. Si ven preguntas que les interesen, las pueden votar para arriba y las veremos antes. Inicio con la primera de Raúl García. ¿Puede una empresa mexicana contratar servicios de tecnología de información a empresas de Estados Unidos o la India? Y voy a dirigir la pregunta a Luis, dado su exposure a compañías internacionales. Te diría que la postura general es que la reforma no aplica para operaciones internacionales, porque el contrato se tendría que hablar de poner a disposición personal, que es lo que ahora está regulado, y eso la Secretaría lo está entendiendo como una cuestión de territorialidad o presencial. O sea, es decir, hay 3 tipos de conceptos que tenemos que tener muy claro aquí. La subcontratación laboral, el intercambio personas per se, prohibido. Lo que no toca la reforma, que es el intercambio comercial, y que eso normalmente no tiene que ver con el uso de trabajadores dentro del lugar o el centro de trabajo de alguien más. Eso no te voy a decir ni siquiera permitido, te voy a decir ignorado por la reforma, ¿no? Entonces, si tú tienes un contrato de suministro de materiales, no tiene nada que ver con la reforma y lo puedes hacer perfectamente. Si tú tienes, por ejemplo, un contrato, nosotros todos los abogados y asesores y demás, te podemos dar este servicio de consultoría desde nuestra casa, la playa, vestidos de pijama, como queramos, y no estamos a tu disposición. Pero si, por ejemplo, te mandamos un implant y está permanentemente en tus oficinas dando el servicio, entonces ya se mete al concepto de medio que es el regulado, que es la prestación de servicios especializados, como decía Antonio, que pongan a disposición trabajadores. Entonces, está prohibido poner a disposición trabajadores, pero está permitido poner a disposición trabajadores cuando se hace a través y por conducto de un servicio. Y que ese servicio no sea tu objeto social, no sea tu actividad económica preponderante ante el SAT y esté registrado en el REPS. La línea no es tan fácil como se escucha, ¿eh? En cada ejemplo puedes encontrar como en este caso sí y en este caso no.
Pero específicamente cuando estás hablando desde un servicio prestado desde el extranjero, el concepto poner a disposición, pues está muy complicado. Nada más te quiero decir que ayer uno de los operadores de la reforma, el titular de la Unidad de Trabajo Digno, la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, el doctor Alejandro Salafranca, dijo que los call centers ponen a disposición personal. Entonces llevamos 2 meses discutiendo que lo que está a distancia no pone a disposición personal. La palabra territorialidad ha sido discutida con el sector empresarial y el gobierno, pero ahora es, pues sí, porque cuando dan un apoyo que tiene que ver con el objeto social de la empresa, entonces sí ponen a disposición. Y el argumento fue, el ejemplo, para los que estén en esa industria financiera, fue los bancos. Un call center, el banco está en la Ciudad de México, el call center está en Mérida o está en Mexicali, y se dedica a hacer lo que hace el banco, que es, dentro de todos sus servicios y objetos, comercializar las tarjetas de crédito. En lo personal no estoy de acuerdo. Creo que el concepto poner a disposición está siendo confundido por las autoridades. Es una cuestión que tiene que ver con subordinación, con control, con una parte de ceder ese elemento de la relación de trabajo, y lo estaban simplificando con la territorialidad y ahora lo están abarcando a otras cuestiones. La pregunta concreta para esto, extranjero no, pero lo que quiero decirte es que las áreas son más grises de lo que se piensa. Muy bien, sí, definitivamente aclarar esas áreas grises es para que necesitamos expertos como ustedes. La siguiente pregunta es de Carla Romero. ¿Qué pasa con las personas que están contratadas en un esquema de asimilados a asalariados? ¿Y qué pasa con las personas que tienen esquemas mixtos de trabajo? Mínimo ante el IMSS y el resto por asimilados o incluso en efectivo. Y esta pregunta se le quisiera dirigir a Marcela. Claro, por supuesto. Bueno, el tema de los asimilados a salarios, recordemos que es el tratamiento fiscal que le damos a los pagos realizados por personas físicas e independientes. Si son casos muy específicos en el cual pueden ser personas físicas con actividades empresariales, pueden ser consejeros, son distintas figuras. El primer elemento aquí a considerar es un trabajo personal. No estamos hablando de que ponen a disposición personal, por tanto, no es un tema que propiamente, o bueno, no abarca a la subcontratación, sino estamos hablando de un tema de si hay subordinación o no, que ahí es cuando estas personas físicas realmente están involucradas en nuestro proceso también, están en las instalaciones, tienen un horario de trabajo y obviamente las queremos manejar como asimilados a salarios. Esto que yo te pago mensualmente, no es salario, es un honorario y únicamente le voy a dar a estos ingresos el tratamiento fiscal de salarios, lo cual no, ello, si bien quiere decir que no es salario, esto se empieza a distorsionar cuando, sino que es un honorario, se distorsiona en el momento en el cual queremos encubrir una relación laboral. Y ahí es bajo un servicio independiente. Y ahí es donde vemos la consecuencia directa en seguro social, ¿no? Oye, estás manejándolo como un independiente cuando realmente esto es una relación laboral y tienes que pagar cuotas al seguro social. ¿Cuál es aquí únicamente la recomendación? Y sobre todo no en el caso donde sea directamente la persona física, ¿no? Que es el problema del que estamos hablando, ahí es un tema de subordinación. El problema es cuando son estos esquemas en los cuales hay una subcontratación, porque esto también ocurrió, ¿no? En la medida en cual se empezó a observar que no podía contratarse personas físicas por honorarios o por asimilables a salarios para evitar costos laborales, se crearon a través de personas morales. Y estas personas morales son las que ponen a disposición a este personal y en función de ello le pagan por honorarios, asumen el riesgo y no pagan seguro social. Definitivamente ya es una medida de riesgo, como yo siempre les digo, ante una autoridad fiscal de seguridad social, la prueba del ácido es la facturación. Si la facturación es el costo del personal, el sueldo, o los honorarios de esta persona, ahí ya tienes un riesgo en el cual te pueden decir, ahí hay disposición, y si no está cotizando en el seguro social, ahí hoy puedes tener ya inclusive consecuencias penales porque se habla de la simulación para considerar que no hay una subcontratación real, ¿no? Entonces, sí es un tema un tanto delicado, sobre todo cuando hay un intermediario, pues de persona física, persona moral normalmente, que contrata a este personal bajo el esquema de asimilables cuando realmente son empleados, ¿no? Serían mis comentarios. Perfecto. Gracias, Marcela. Antonio, quisiera hacerte la siguiente pregunta. Tenemos todavía 6 minutos en el evento.
Si una empresa mexicana ofrece servicios a través de sus empleados a empresas extranjeras, ¿aplica la prohibición a la subcontratación? A ver, sí, por supuesto. A ver, está ofreciendo los servicios en México. Entonces, eso es una cosa importante. Está desarrollando el tema laboral, lo está desarrollando en México. A ver, y parte ya, todo esto parte que he dado respuestas anterior con mis compañeros panelistas, pero justo esto que estamos hablando, hay muchas empresas mexicanas que en realidad están, vamos a llamarlos, para no decir los nombres, autopartes, por ejemplo. Están prestándole a una empresa japonesa de automóviles en otro lado, pero es una empresa mexicana que está realizando todos los autopartes. Pues a final de cuentas, por lo que respecta a esa empresa y que tiene a sus trabajadores mexicanos, aunque los servicios se vayan a Japón o se vayan a Estados Unidos, donde sea, a final de cuentas el trabajo es aquí. Y por supuesto que la subcontratación, el tema de las nuevas reformas aplica, por supuesto que sí, pero hay un punto que, y sé que estamos por concluir, pero me gustaría mencionarlo. Esta reforma, pensada desde el punto de vista laboral, o bueno, principalmente las reformas a la Ley Federal del Trabajo y desde luego al Código Fiscal de la Federación, inclusive a la Ley de Seguro Social y también desde luego a todas las cuestiones de seguridad social que tuvieron su reforma, debemos de plantearnos esta pregunta, si en realidad la reforma está pensada para ayudar a los trabajadores que tengan los mejores derechos o en realidad la reforma está planteada para perseguir a los factureros. Que esto es un tema que en realidad va de la mano uno con el otro. ¿Por qué? Porque los impactos que tiene esto laboralmente y por supuesto la implementación, inclusive el hecho de llegar a implementar todo esto, los costos que por ejemplo decía Marcela, todo el tema, cómo se fue, el tema de seguridad social, igual Luis mencionaba también hace rato, bueno, pues todo lo que esto conlleva de competitividad para otras empresas extranjeras, nos conviene en realidad para que nosotros, México, sea competitivo para la producción, para la manufactura. Entonces, la respuesta es sí, claro, si la empresa está en México, la empresa tiene a sus trabajadores, está todo en México, aunque el beneficio se vaya para empresas, a otras empresas extranjeras, por supuesto que sí, pero estas preguntas, que es prácticamente la reforma, lo que puede llegar a impactar a todo el sistema empresarial mexicano, ¿no? Entonces, pues básicamente está la respuesta. Excelente, muchas gracias, Antonio. Tenemos tiempo para una pregunta más y quisiera hacer una pregunta de sí o no a nuestros panelistas y es una pregunta que espero deje al público con algo que pensar después de la sesión. La pregunta va así. Seguido, las leyes tienen efectos causando que unos ganen y otros pierdan. En general, tomando a los ganadores y a los perdedores en consideración, ¿están ustedes de acuerdo en que la reforma laboral ha sido un beneficio para todo el país? ¿Sí o no? Empezando con Marcela. Definitivamente el beneficio para el país puede tener distintas perspectivas. El país también es el gobierno y es el área fiscal, en la obtención eventualmente de recursos por no deducción y podría ser un beneficio. El sector laboral o desde el punto de vista de los trabajadores, me parece que está, en un primer momento pudiéramos pensar que hay que va a desaparecer esta informalidad laboral. Sin embargo, ya los antecedentes que hay en relación a los aspectos en materia de subcontratación, de inspecciones, realmente no han representado un reconocimiento de beneficios, de seguridad social. Entonces, esto no es algo que podamos determinar en este momento. Y bueno, nos parece que la cultura del miedo, que es en el sector patronal, en el cual a través del no deducible puede ser delito y a través de las multas, no necesariamente es un beneficio porque está generando mayores cargas administrativas. La labor de fiscalización la está haciendo quien recibe el servicio, porque obviamente es el que tiene que validar todo el cumplimiento de obligaciones y obviamente pues para ser competitivos y para tener una mejor posición como país, pues realmente no es una reforma
que agilice y sobre todo que permita una rápida y sencilla contratación de personal, evitando cualquier tipo de riesgo. Marcela, entonces sí o no está como inconcluso, que es lo que deducí. ¿Sí o no? Ponlo en la balanza. Sector Ok. gobierno, patrón, trabajadores, yo te diría, ¿dónde está el peso? Antonio, ¿sí o no? Esta ayuda, esta reforma en general es positiva para todo el país. Para todo, no. Ya, yo también concuerdo totalmente con Marcelo. A nivel recaudación, la respuesta es sí. A nivel trabajador, veremos. Tengo mis dudas a nivel personal. No creo que no es para trabajadores. Y a nivel empresarial, definitivamente es uno. Así son las respuestas. Gracias. ¿Y Luis? A los abogados en otros países nos enseñan a nunca contestar sí o no. Ok. Tal cual, ¿eh? O sea, desde de primer año. Ajá. La respuesta aquí sería no ahora. Este no era el momento. Las condiciones económicas me parece que pintaban para otra cosa, ¿no? Había que poner en reglas, sí, muchas cosas, pero creo que en este momento los costos los veremos después. Perfecto. Pues muy bien, estamos justo a tiempo finalizando el evento. Tuvimos hoy con nosotros a Luis Monsalvo de Monsalvo Endocloth, donde es socio, a Marcela, socia en KPMG México, y a Antonio Leiva, maestro en la Universidad Panamericana. Les quiero agradecer a los tres por estar con nosotros y muchas gracias al público por acompañarnos, por hacer las preguntas e interactuar. También les recuerdo que Runa es la plataforma más simple de nómina y los esperamos en eventos como este, donde vemos temas de recursos humanos. Al final del evento les llegará una pregunta y la pregunta es ¿qué eventos quieren ver o qué temas quieren ver en estos eventos? Eso lo vemos y después planeamos eventos como este. Entonces, si tienen una idea, quieren ver panelistas del nivel que acabamos de tener hoy, les pido que respondan la pregunta y nos comenten qué es lo que quisieran ver. Muchas gracias a todos. Los esperamos en la próxima. Gracias, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a todos. Un gusto. Bueno, vaya. Hasta luego, muy buenas tardes. Buenas tardes.